La corrupción mata. En América Latina, más de 42 periodistas fueron asesinados el año pasado, y ello en una muy buena parte debido a investigaciones que adelantaban en casos de corrupción. Vivimos en una de las regiones más corruptas del mundo. La corrupción empieza desde el Estado y permea varios sectores de la sociedad. Por eso hoy en Unboxing de Democracia Abierta vamos a sacar de la caja la corrupción en América Latina. Saquemos de la caja la consulta anticorrupción. Si no quieres multa, vota la consulta. En una consulta popular sin precedentes, más de 11 millones de colombianos votaron 7 veces sí en contra de la corrupción. Esta iniciativa fue una prueba viva de que los colombianos han llegado al tope de los abusos en materia de corrupción de la clase empresarial y la clase política del país. Reducir el altísimo salario de los congresistas. Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. Castigar penalmente la corrupción y renovar la clase política colombiana eran los 3 objetivos fundamentales de la consulta anticorrupción, que definitivamente no pudo lograr porque no alcanzó el umbral legal de los 12 millones de votos que requería. A pesar de que la consulta no logró el umbral establecido, ha puesto el tema de la corrupción en la mesa y en el debate público en Colombia. La gran pregunta es cómo va a reaccionar el gobierno de Iván Duque y el resto de la clase política colombiana. Saquemos de la caja el plan de austeridad republicano. López Obrador, el presidente electo mexicano, ha prometido luchar contra la corrupción desde su primer minuto de mandato. En manos del Senado ya se encuentra un plan de austeridad republicano con el cual pretende frenar en forma radical los gastos innecesarios, la impunidad de los altos funcionarios y la concentración de poder en manos de unos pocos. Los altos salarios públicos y el fuero político evita que servidores públicos de alto rango puedan ser procesados judicialmente por la comisión de un delito durante el periodo de su encargo, como una garantía para la gobernabilidad del país. Se acabarían totalmente. Presidentes y senadores podrían ser juzgados sin reparo por corrupción mientras ejercen su mandato, cosa que no ha sucedido antes en ese país. Y también nos va a dar mucho dinero la austeridad republicana, el cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Se va a predicar con el ejemplo. Habrá que ver entonces si el plan efectivamente termina aplicándose en México y si contribuye a la reducción de la corrupción desaforada que predomina en ese país. Habrá que ver también si el plan contribuye al mejoramiento de la burocracia mexicana, una de las menos efectivas y menos transparentes que hay en América Latina. Saquemos de la caja a Odebrecht. El caso Lava-Jato en Brasil. La operación Lava-Jato es la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil. Un caso que involucra a políticos, empresarios y funcionarios que recibieron sobornos a cambio de proyectos de infraestructura en diferentes partes del mundo. Es uno de los grandes ejemplos de la corrupción generalizada y sin fronteras que prevalece en toda nuestra región. Docenas de políticos de todos los partidos se han visto implicados en un escándalo mayúsculo que incluso acabó con el propio presidente Lula da Silva en la cárcel. Es absurdo que en países como Colombia, Odebrecht, la multinacional constructora que compraba contratos de obra pública, haya demandado al Estado por investigar el soborno a políticos para ganar concesiones millonarias. Países como Ecuador y Perú, también salpicados, ya han impuesto multimillonarias sanciones para castigar a políticos y empresarios que participaron en uno de los escándalos internacionales de corrupción más devastadores de los últimos años. La corrupción es un asunto de nosotros, la ciudadanía, porque erosiona los recursos públicos y degrada el bien común. Sin la corrupción es claro que las sociedades se mueven hacia una mejor calidad de vida. La lucha por la transparencia, por el control de los contratos públicos y en contra de la impunidad se hace todos los días más fuerte. La investigación periodística, la movilización social y la presión ciudadana son todas formas de presión para que cada vez que a alguien se le ocurra cometer un acto de corrupción, lo piense 2 veces. Comparte este video y suscríbete para que puedas ver el próximo episodio de Unboxing de Democracia Abierta.